Muy bien. Vamos a anticipar algo aquí, por favor. Tienen dos separatas del bosquejo de Job. Deben tener dos, ¿no? Y eso va a concluir hasta capítulo 42 del libro de Job, ¿no? La primera parte, y tiene la misma fecha porque hoy es el día 4 de noviembre, ¿no? La primera separata del bosquejo es de capítulo 32 hasta capítulo 37. ¿Lo pueden ver? Y luego la segunda separata cubre del 38 hasta 42. Ahora tú tienes todo el libro de Job, ¿no?, detallado en un esquema, un bosquejo que te puede ayudar cómo formar varias enseñanzas, pero también varios consejos, porque te recuerda que Job es uno de los libros más casi único en su forma de tratar los sentimientos de conflicto. Eso es importante entender. Quiero que tú sepas eso. Ahora, note lo que dice aquí en Job, y vamos a comenzar con este punto 4, la reprensión de Job por Eliú, un joven espectador, porque Dios permite que las personas sufran. Ahora comenzamos a tratar con este asunto, ¿no? Específicamente, por 31 capítulos, ¿no? Job se está defendiendo. ¿Te recuerda eso? Ahora llegamos a la primera parte, punto A, el primer discurso de Eliú. Dios usa el sufrimiento para alejar a la persona del pecado y moverlas al arrepentimiento. Así que él se presentó y él se acercó a Job de su sufrimiento, ¿no? Eliú reclamó, la primera cosa, Eliú reclamó el derecho de hablar, una acusación de justicia propia. Él estaba más convencido. En este momento llega Eliú para imponer, ¿no?, su derecho sobre el sufrimiento de Job. Y eso va a suceder muchas veces en la vida. La persona que está más que convencida que tiene el derecho de reclamarte a pesar de tu sufrimiento. Y uno tiene que aguantar, ¿no? Aguantar lo que va a pasar. Ahora mira mi punto. Quiero que usted vea eso. En punto 2, Eliú apeló a Job para que escuchara, ¿no? Una ferviente súplica para escuchar la verdad. Él estaba más que convencido que Job no estaba escuchando la verdad, que había ignorado completamente la verdad, ¿no? La tercera parte es que Eliú presentó 3 cargos contra Job, ¿no? Ahora, con amigos así no lo vi, ahorita, perdón. Mira bien, acabo de ver el pastor John, estaba, a ver. La tercera cosa es que él presentó 3 cargas contra Job. Ahora, Job había sufrido más que suficiente, ahora le va a echar encima 3 cargas más sobre él, ¿no? Y que él siendo Job, necesitaba corregir todos sus errores, ¿no? Ahora, y note que ahí tú puedes ver donde Eliú justifica lo que está pasando en la vida de Job. Punto número 4. Eliú declaró que Dios sí habla, una imagen de Dios usando el sufrimiento para salvar a las personas y despertarles al arrepentimiento. Ahora, tú te recuerdas que en la primera clase hemos hablado de eso, que Dios habla muchas veces a través de las circunstancias de nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando, muchas veces. Uno dice, Dios, ¿por qué tú permites esta cosa en mi vida? Cuidado con esa pregunta, porque Dios tiene la tendencia de responder. 5. Eliú invitó a Job a responder, ¿no? Un encargo de escuchar, arrepentirse y ser justificado, ¿no? Nunca he hablado con una persona y dice, ahora, dígame, ¿qué razón tú me puedes dar? Ahora, la persona no te está escuchando. No, realmente. Ellos están dispuestos a escucharle para brincar sobre tu persona en ese momento. Eliú estaba así. Mira, punto B, segundo discurso de Eliú. Dios usa el sufrimiento para convencer a las personas de pecado y alejarlas de su rebelión. ¿Ahora qué es? Rebelión, ¿no? Punto 1, los cargos de Eliú contra Job, una necesidad de discernimiento y humildad.
Ahora, note que lo que hice aquí es preparé en detalle de una forma que tú puedes enseñar, tú puedes predicar y tú puedes aconsejar. También pues, tú puedes ser aconsejado. Cuando tú y yo siempre vamos a entrar en conflictos con personas porque somos seres humanos. Yo no sé cómo evitarlo. No puedo vivir en una montaña a las olas, con todo respeto. Vamos a tener malentendimientos y vamos a tener acusaciones que son verídicas y otras que no son. Y vamos a tener que enfrentar estas cosas. Mira, segundo, la declaración de Eliú acerca de la naturaleza de Dios. Dios es justo y equitativo. En otras palabras, sutilmente le dice que Job no es. 3. La súplica de Eliú a Job. Job necesitaba confesar y arrepentirse de su rebelión pecaminosa. Ahora, Eliú le está añadiendo más y más. Ahora, punto C, el tercer discurso de Eliú, Dios usa el sufrimiento para incitar a las personas a buscarlo, ¿no? El que da gozo, ¿no? Y esta es la parte que nosotros conocemos, las canciones de noche, the songs of the night, lo dice en inglés. Años atrás, cuando tú mencionas, la gente entendía muy bien lo que tú estás diciendo. Lo entendía muy bien, ¿no? Ahora, hoy día se le tiene que explicar en detalle porque estamos tan distanciados en tiempo, ¿no? Y culturalmente. Ahora, punto 1, los cargos de Eliú contra Job, y él comienza otra vez, ¿no? 2, el primer argumento de Eliú, Dios está por encima de los cielos, muy por encima de la mezquina justicia propia de las personas, ¿no? Y luego, punto 3, el segundo argumento de Eliú, Dios no responde a los clamores, ¿no? De algunas personas. Ay, ¿cómo te gustaría escuchar eso? Bueno, lo siento, María Antonieta, pero sabe que Dios no te va a escuchar. ¡Wow! Te quita el aliento, te quita toda la esperanza. Esto es lo que él está haciendo. En conclusión, número 4, la afirmación de Eliú, de Job, de ser justo en su posición inconsistente, son palabras vacías, palabras tontas. Es literalmente lo que le está diciendo a Job. Literalmente. D, el cuarto discurso de Eliú. Dios usa el sufrimiento para disciplinar a personas y despertarlas, ¿no? Para que lo veneren. Mira, 1, la confianza en Eliú en su capacidad para ayudar a Job, un sentido de autoimportancia. Nunca tienes una persona así que se te acerca, solamente yo te puedo ayudar. Ok. 2, la explicación de Eliú de cómo Dios trata a las personas, especialmente a los que sufren, ¿no? 3, la advertencia de Eliú a Job, ¿no? 4, la admonición de Eliú a Job considera cuán grande es Dios, ¿no? Y lo que aquí le acusa a él que no había tenido en cuenta que Dios era grande, ¿no? Y punto 5, la apelación final de Eliú a Job. Eso nos lleva hasta el fin. Note bien, esto nos lleva al fin de capítulo 38 de Job, ¿no? Capítulo 37, perdón. En la segunda nos vamos a llevar hasta el fin del libro de Job. ¿Okay? Ahora tenemos una presentación con Juana y con Milagros, ¿correcto? Hoy día. Me alegro que le dije a ellas que no tienen permiso para enfermarse hoy día y gloria a Dios que no se enfermaron. Amén. Vamos a tratar ahora en la segunda separata, ¿no? Del capítulo 38 hasta 42. Mira, si tú literalmente lo estudias en detalle, como yo te lo estoy presentando, ¿no? En sus separatas, ¿no? Tú puedes aconsejar a cualquier persona en cualquier situación. Si es que toman el tiempo. Ahí está la clave, si es que toman el tiempo, ¿no? Pero mira bien, mi manera de estudiar, ¿te recuerda para aquellos que estuvieron presentes? ¿Fue la semana pasada que Ángel estaba dando la escuela americana? Sí, ¿verdad? ¿No? Y te recuerda que que uno de los puntos que él dijo fue que aprender a leer con la pluma en la mano. Escribir, así es que yo estudio, escribiendo. ¿Me comprende? ¿Por qué? Porque tú lo vas grabando.
Lo va grabando, ¿no? Ahora, note bien, vamos a comenzar con la quinta parte, el examen de cara a cara de Job por Dios, reprendió y llevado al arrepentimiento. Ahora, de capítulo 38 a 42, llegamos a la gran corona de la conclusión de este libro, ¿no? Y no se olvide que este libro de Job trata con todos los sentimientos humanos posibles. Bueno, un ser humano se encuentra en un estado de sufrimiento y conflicto. Y tú y yo tenemos que tratar con eso diariamente. Pregúntele a cualquier médico y cualquier abogado, te va a decir que eso es lo que ellos hacen todo el día, es tratar con conflicto de una forma o de otra. Y con ella siempre está asociada que todos los sentimientos encima de eso. Es igual en la iglesia. Mire bien. La primera cosa que encontramos de capítulo 38 hasta el capítulo 40 de Job, número 1, Dios reprendió a Job la necesidad de la disciplina y corrección de Dios. ¿Por qué? Job llegó un momento donde él no estaba escuchando la voz de Dios. Él estaba tan ocupado en reclamar su derecho, su punto. Mira, Job fue un hombre perfecto, ¿cierto? La Biblia lo dice. Ahora, hasta este punto él no había pecado abiertamente, pero sutilmente él estaba tan empinado que yo soy inocente, que dejó de escuchar la voz de Dios. Esa es la razón por qué al fin del libro él se tiene que arrepentir. Mire bien, punto 2. Dios cuestionó a Job sobre la creación, la necesidad de reconocer a Dios como creador de todo. Él estaba reclamando sus derechos por tanto tiempo que se le olvidó que Él es el creador. ¿Quién me da consejos? Y note que tengo esta sección, punto A, B, C, D, E, F. Mira, él le dice, por ejemplo, en C, considera los días. D, considera las vastas dimensiones del universo. E, considera la lluvia y el hielo. F, considera las estrellas. G, considera las nubes, ¿no? Él está forzando la mano a Job. Despierta. Punto 3, Dios cuestionó a Job acerca de los animales. Considera los leones. B, considera los cuervos. C, considera las cabras y los ciervos, ¿no? D, considera el burro salvaje. E, considera el buey salvaje. Considera el avestruz. F, G, considera el caballo. En H, ¿no? Considera el halcón y el águila. Él estaba forzando a él a reconocer quién es él. Y algunas veces en medio del sufrimiento tenemos que considerar un montón de cosas que no están asociadas con nuestro sufrimiento para reconocer el propósito de nuestro sufrimiento. Y cuando estamos sufriendo estamos enfocados en esa cosa, solamente en esa cosa. ¿Por qué? Porque duele, ¿no? Este punto es mi punto inmediato de mi sufrimiento. Y siempre hay un cuadro más amplio de nuestro sufrimiento, es más amplio. Y eso es la parte que nos olvida a nosotros. Cuando me operaron del brazo derecho, ¿no? Tenía un dolor, pero que me gritaba, ¿no? Pero no, yo estaba enfocado solamente en esto. Ahora tengo un pedazo de hierro soldado ahí, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no había entendido que yo estaba sufriendo de cáncer. Yo estaba enfocado solamente en esa cosa. Y 3 veces he tenido que luchar con cáncer en mi vida. Tengo que ver el cuadro más amplio de mi vida, ¿me entiende? Muchas veces queremos una solución, un alivio inmediato, pero el alivio no te ayuda si no te cura. Ahora, punto 4, Dios humilló a Job. Él humilló a Job. Un hombre humilde, ¿te puedes imaginar eso? Y tiene que ser humillado, ¿no? La necesidad de guardar silencio ante Dios. Algunas veces lo mejor que tú puedes hacer, tragarte la lengua. ¿Por qué? Porque tú vas a llegar a un punto sin darte cuenta, cruzar esa línea fina de blasfemar, esa línea fina de acusarle a Dios de algo que no es justo.
nuestros sentimientos, nuestros dolores. Ahora mira la segunda parte, ahora de capítulo 40 hasta capítulo 41. Capítulo 40 hasta capítulo 41 de Job, ¿no? Punto B, Dios humilló a Job, ¿no? Una imagen del poder de Dios y la debilidad del hombre. Ahora la cosa se aclara más bien aquí, ¿no? Punto 1, Dios cuestionó a Job acerca de la justicia divina. Muchas veces los hemos hecho. Una lección sobre el poder de Dios para salvar y ejecutar la justicia perfecta, ¿no? Ahora Dios comienza a aclarar las cosas más y más. 2, Dios probó a Job. ¿Tienes el poder de someter al gigante? Una lección sobre la debilidad humana. Ahora le muestra quién nosotros realmente somos. Tan grande no somos. ¿Por qué tú crees que Dios permite a los hombres y las mujeres grandes de la fe a caer? Porque se nos olvida a nosotros que nos ponemos los pantalones iguales como cualquier otra persona. 2. Dios probó a Job. ¿Tienes el poder de someter al gigante? Mira, y él mira, le dice, por ejemplo, punto A, fue creado por Dios, como hierba, tiene una fuerza enorme, mira, y él comienza a mostrar este gigante. ¿Quién hizo todo eso posible? Dios, Dios solamente. 3, Dios desafió a Job. ¿Puedes conquistar el Leviatán? ¿No? Que es el dinosaurio que nosotros lo conocemos. Una advertencia de no estar en contra de Dios. Bien claro. ¿No? Y mira, Dios pasa mucho tiempo en detalles. Le pintó el cuadro a Job de capítulo 33. Hasta capítulo 41, él le pinta en detalle a Job las cosas. Que decía, mira, la única forma de no entenderte tiene que estar muerto. Le tuvo que hablar en detalle. Nunca ha hablado como un niño. Tú le tienes que enseñar las cosas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A un adulto se supone dice, haz tal cosa. Lo debe de comprender. Pero algunas veces no lo entendemos. Le tenemos que enseñar a la persona. Y eso pasa muchas veces en la iglesia. Mira, hermana, tenga fe. Y la hermana dice, ok. ¿Cómo? Algunas veces le tenemos que enseñar a la persona cómo ejecutar fe. Pero tenemos esa tendencia entre nosotros a hablar en una forma nubuloso que él me entiende. ¿Te recuerdas que había compartido con ustedes la primera vez que el muchacho frente a la iglesia me dijo, que dice, Señor, tú estás perdido? Yo estaba, ¿perdido? Aquí estoy enfrente de ti, yo no estoy perdido, esta es la iglesia, sí. Pero yo no había entendido el lenguaje cristiano, el lenguaje bíblico de estar perdido. Y yo estoy aquí presente, aquí está la dirección. Yo no, me entiende, algo tan sencillo, porque eso es lo que pasa muchas veces entre nosotros como creyentes. Usamos un lenguaje entre nosotros, nos entendemos, pero viene una persona por primera vez y le hablamos igual, se quedan mirando, ¿ok? ¿Qué me dijo? No sé. Porque nosotros desarrollamos un vocabulario nuestro, ¿no? Y creemos que la persona entiende, y no entiende. Pues tenemos que definir nuestros términos, especialmente con alguien que viene por la primera vez visitando. Es adulto, es inteligente, pero no entiende. Mira, yo estaba graduado de la universidad y la persona me dijo que está perdido. Yo no entendía lo que me están diciendo. Me enojé con él. Tú estás loco. Dile a una persona arrepentimiento. Esto lo he descubierto. ¿Cuántas veces he hablado con una persona? Necesita arrepentirse y para ello es remordimiento. No es arrepentimiento. No somos claros. Esto es lo que literalmente está haciendo Dios con Job. Le está aclarando las cosas en detalles. Y no hallaba. Me recuerdo una vez en la construcción trabajando con una persona que era carpintero. Y él estaba ayudando a otro para poner el drywall. Y poner la masilla, la tenía que lijar.
Y él agarró la lija y él comenzó y rayó toda la pared. Y dije, bueno, varón, lijar la madera es distinta a lijar la pared. Y yo, lijar es lijar. No. ¿Ves? Y como él estaba acostumbrado a trabajar con madera, ¿no? En muebles, él ponía la palma, la lija y dije, así no se hace la pared. En la pared, ¿no? Todo es controlar la muñeca. Es la muñeca y estos 4 dedos. Para que saca bien liso y no deja nada rayado. Y se me quedó mirando, pero yo soy carpintero. Yo entiendo que eres carpintero. Drywallero es muy diferente de carpintero. Te voy a mostrar. ¿Cómo te sale así? Y a mí no. Porque tú estás poniendo la palma. Controla la presión. Es controlar la muñeca. Mira. Y despacio. El carpintero quiere ser rápido. Y él, no. Si no, lo va a tener que hacer 2, 3, 4 veces. Ahora, si no tienes el tiempo de hacerlo correcto la primera vez, vas a tener tiempo para hacerlo la segunda vez. No tiene sentido. Algunas veces tenemos que detallar las cosas para una persona que no te entiende. No porque no son inteligentes, nunca lo han hecho. Nunca lo he hecho. ¿Me comprende? Bueno, nuestro vocabulario cristiano tiene ese mismo problema. Asumimos que la persona entiende. Dios, por 4 capítulos, le está detallando las cosas a Job. No porque Job no era inteligente, porque él tenía que entender exactamente, precisamente lo que estaba diciendo Dios. Mira, punto C. Dios humilló a Job la tercera vez. Una imagen del verdadero arrepentimiento y restauración, ¿no? Ahora por fin llegamos en capítulo 42 a finalizar este libro. Es el arrepentimiento verdadero de Job. De Job. Ahora punto 2. Ahora mire bien. Es el perdón de Dios a Job y sus 3 amigos. Dios es grande. ¿Cuántos de ustedes estuvieran dispuestos a perdonar a los 3 amigos de Job? Le quería mostrar la mano de Jehová a los 3 amigos de Job, ¿no? Autosuficientes, ¿no? Autojustificantes, ¿no? Jugaron el papel de Dios, ¿no? Condenaron, ¿no? Le reclamaron y lo condenaron a él, y Dios le muestra algo más grande todavía a Job, igual como nosotros, aún a perdonar los 3 amigos, no solamente a Job, pero a los 3 amigos. Mire bien, 3, la restauración de Dios de Job y sus regalos maravillosos y su regalo de maravillosas bendiciones, etcétera, 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 etcétera. Ahora, lo que hemos hecho este semestre, te hemos regalado a ustedes, ¿no? 42 capítulos detallados de este libro, y quise enfocarme en este libro. ¿Por qué? Porque este libro, otra vez lo repito, trata con todos los sentimientos y pensamientos cuando entramos en un estado de conflicto. Donde tú puedes enseñar, predicar, puedes ser aconsejado uno mismo y aconsejar a otros. Pero aclara también quiénes somos y quiénes no somos delante del Señor. Ahora, vamos a concluir con esta sección. Ahora, a ver. Vamos a tener primeramente, vamos a tener que ajustar esto para Juana, por favor. Que no se me golpea tratando de alcanzar el micrófono. Vamos a tener a Juana que pase enfrente, por favor. Corta y ahora comienza de nuevo. Pastor Eddie, buen día. Pastor Yoy, buen día. Hermana Elia, buen día. Y amados hermanos, muy buenos días. En esta oportunidad me ha tocado exponer el libro de Job, el capítulo 28. Y mi nombre es Juana Salcedo Muñoz. Voy a dar una pequeña instrucción de la vida de Job.
Job era un hombre muy bueno ante los ojos de Dios. Era un hombre muy bendecido que poseía riquezas materiales, tenía una familia muy numerosa. En su lugar o en su tierra era un hombre muy respetado, muy querido. Y también Job era un hombre con mucha empatía, que ayudaba, ¿no?, a sus prójimos, a los pobres, ayudaba a las personas enfermas. Todo ello hacía. Pero Job perdió todo ello de la noche a la mañana. Perdió todo. Entonces aquel hombre que era muy respetado, muy querido, se convirtió prácticamente en un mendigo. Vivió cerca de un basural donde recogía comida, buscando, ¿no?, de la gente que botaba en la basura comida, de ahí se alimentaba. Obviamente, y sabemos también, ahí estaban los canes, ¿no? Junto con ellos, de ahí se alimentaba. Y tenía una herida en su cuerpo donde le dolía, ¿no? Y se rasgaba con un pedazo de teja, obviamente que le escocía, ¿no? Y todo eso, ¿no? Así fue, cambió Job. Y aún le quedaba, ¿no?, su esposa, pero tampoco la esposa no le apoyó. Por todo lo que han perdido, la esposa estaba muy enojada con Dios. Entonces incluso le dijo, ¿no?, que sigues tú creyendo en ese Dios, sigues creyendo, sigues teniendo fe en ese Dios. Entonces, si así tú sigues creyendo, sigue creyendo. Por mí, muérete, ¿no? Eso dijo. Entonces, al escuchar todo eso, Job se sentía muy desalentado, se sentía muy triste. Y a pesar de todo ello que estaba viviendo, Job no ha perdido esa fe a Dios. Job no estaba quejándose o ¿no?, culpando a Dios. Y llegaron sus 3 amigos, ¿no? Sabemos. Y ellos, los primeros días, han tenido empatía con él, pero luego empezaron a juzgar, a tirarlo de todo, que era un malo, él ha fingido ser bueno, qué pecados tendrás, por eso estás así, por eso estás pagando todo ello. Pero no era Job así. Entonces hay veces, muchas veces nosotros juzgamos así a nuestros prójimos, nosotros siempre tildamos, ¿no? Está así, seguro él es malo. Ay, los malos siempre pagan, ¿no?, lo que todo hacen. Y entonces no deberíamos ser así. Entonces Job, a todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba viviendo, quería saber el por qué estaba sufriendo así, por qué todo su vida cambió. Obviamente hasta dudó, ¿no? Al ser juzgado por sus amigos, Job se sintió tan devastado, hasta maldijo, ¿no?, el momento que ha sido concebido en el vientre de su madre, y también ¿no?, maldijo el día que nació. ¿Por qué? Porque todo ese sufrimiento llevó a maldecir. Y entonces, a raíz de todo eso, Job quería saber por qué estaba sufriendo así. Entonces Job buscó la sabiduría de Dios. ¿Para qué y por qué? Para entender la causa de su sufrimiento. La sabiduría, nosotros como seres humanos, como personas, podemos no saber dónde está la sabiduría. Nos podemos equivocar, ¿no?, al decir, la sabiduría está en los esfuerzos humanos, está en la habilidad, está en la tecnología. Pero si eso creemos, entonces nuestra confianza estaría en los esfuerzos del hombre o en los esfuerzos humanos, no estaría en Dios. Los hombres ponen gran esfuerzo, más que todo hoy en día y hace años también, en busca de minas, ¿no? El oro, extraer el oro, la plata, el bronce. Y también al buscar el oro transforman la tierra
las tierras que eran agrícolas en campos de minería. Destruyen montañas, rompen rocas y detienen aguas de los ríos. Y entonces, ¿por qué? ¿Con qué fin hacen eso? Para solamente, ¿no?, ser ricos en aspecto económico, en aspecto material. Pero, y así se creen o pueden pensar que ellos son sabios, pero ahí no está la sabiduría. Entonces, un ejemplo, ¿no?, de esto que de extraer el oro, aquí está cerca el Puerto Maldonado, ¿no? Hay bastante oro extraen, legalmente e ilegalmente, y al extraer el oro contaminan el medio ambiente, más que todo los ríos, ¿no?, las aguas de los ríos. Y como la consecuencia, ¿quiénes lo pagan? No los que extraen, sino las personas que habitan allí, porque el agua está contaminado, las personas, los niños sufren la desnutrición y tienen anemia. Entonces, la otra, podemos pensar, la sabiduría, podemos pensar que se puede comprar o se puede adquirir, ¿no? No, la sabiduría no podemos comprar. No podemos ir al mercado y decir, no, me voy a comprarme la sabiduría. O como compramos, no vamos al mercado, a un supermarket, ¿no? No podemos comprar. No podemos cambiar con oro, decir, yo te doy medio kilo de oro y tú me das medio kilo de sabiduría. No podemos. No podemos encontrar la sabiduría. El ser humano no conoce el valor de la sabiduría. No se encuentra la sabiduría en la riqueza de la tierra. No se puede comprar la sabiduría ni con oro, ni con plata, ni con la mejor joya que podemos ofrecer. Tampoco no se puede comparar la sabiduría con las mejores joyas, con los mejores cristales, con los mejores rubíes. No se puede comprar. La sabiduría es más superior que todos esos oros, que esos metales. La sabiduría es algo mejor. Entonces, podríamos decir, entonces, ¿dónde está la sabiduría? ¿Quién la tiene, la sabiduría? Entonces, hermanos, la sabiduría solo viene de Dios. Solo viene de Dios. Está más allá de la comprensión humana, escondida de todo ser vivo. Ningún ser vivo podemos ver. Ningún ser vivo podemos hallar. Ni siquiera la destrucción y la muerte puedan ver. Solo habrán podido oír, ¿no?, de la sabiduría. La sabiduría es solamente conocido por Dios. Solo Él sabe dónde encontrarla. Solo Él ve en todas partes. Dios usó la sabiduría para crear el mundo y sus leyes. Por ejemplo, ¿no?, ¿cuáles pueden ser esas leyes? Regular el agua, viento, lluvias, tormentas. La sabiduría fue revelada al hombre. Hermanos, el hombre hace tanto sacrificio por ganar riquezas materiales, llenarse, ¿no?, los bolsillos de dinero, tener cuentas en los bancos, tener joyas, adquirir todo lo que uno quiere. Pero todo lo que las personas que han conseguido esas riquezas materiales habrán conseguido fácil, no. Han hecho grandes esfuerzos, han hecho un gran sacrificio, hasta han arriesgado su vida. Por ejemplo, ¿no?, para buscar la minería, no es fácil, pero hicieron, con tal solo conseguir sus propósitos, con tal solo conseguir recaudar sus riquezas materiales. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Por qué no buscar con la misma intensidad, con el mismo esfuerzo, con esas ganas y con ese riesgo? ¿Por qué no buscamos la sabiduría?
muchas veces no lo hacemos. Siempre nos buscamos las riquezas materiales, siempre algo que personal queremos cumplir. A veces estudiamos una carrera y siempre queremos todavía terminar y siempre postergamos la sabiduría. Hay veces creemos, ¿no? Somos profesionales y podemos decir, no, soy un gran profesional y soy sabio, pero no es así. Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el estudio del conocimiento. No solamente es eso, es más que eso. La sabiduría es uso apropiado, adecuado de lo bueno. Sabio es el que elige lo bueno y lo practica. Eso podemos encontrar en Mateo 7:24. Por tanto, dice, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En conclusión, la sabiduría se resume en aceptar a Dios, temer a Dios, aceptar la voluntad de Dios, dejarse guiar por Dios, someterse a su soberanía, a su palabra. Eso es todo la sabiduría. Apartarse del mal, vivir lejos del mal, eso es discernimiento. ¿Cuál sería la motivación de nuestras actividades? ¿Buscar bienes materiales? ¿Deseos de la carne? Es mejor buscar la sabiduría, es decir, el conocimiento de Dios y de su palabra. Conocer, no solamente para conocer, sino para aplicar el conocimiento, porque eso es ser sabio. Eso podemos encontrar en 1 de Reyes 3:12. Dice este versículo, voy a hacer lo que me has pedido, yo te concedo sabiduría e inteligencia, como nadie las ha tenido antes que tú, ni las tendrá después de ti. Esto a quién le dijo Dios, al rey Salomón. Rey Salomón tenía la oportunidad a pedir todo. Tenía para pedir oro, bienes, tenía para pedir vida larga, tenía para pedir, tal vez, ¿no?, que asesinara a sus enemigos, pero no lo hizo. Rey Salomón pidió a Dios sabiduría e inteligencia para que su reinado sea para agrado de Dios. Entonces, con este refrán concluyo. Sabio no es solo aquel que conoce lo bueno, sino lo practica y lo aplica. Gracias, hermanos, por vuestra atención y amén. Bueno, hay mucho ahí. Sus observaciones, por favor. No todos a la misma vez, por favor. ¿Observar? ¿O están en shock? ¿Qué tipo de observaciones son? Lo necesario su enseñanza. ¿Qué pasaje se pasaba del texto? 28. Algo que yo creo que se podría conectar ese concepto de sabiduría más con el pasaje del capítulo 28. Eso es lo que yo creo. En capítulo 28, ¿verdad, Juana? Sí, ¿qué pasa? ¿Y otra vez, pastor?
conectar el capítulo más al concepto de la sabiduría. Porque vi una desconexión entre el capítulo y no sé, construir el puente un poquito más largo. ¿Alguien más? Tengo una duda. Hermana Juana, usted comentó algo de Job era mendigo. Sí, llegó a ser mendigo. Hermana, Sí, como mendigo, ¿no? Era mendigo. ¿cómo mendigo? Y Ya. después de... Gracias por aclarar. Ok. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es la parte de la sabiduría que le agarró su atención? Practicarlo, aplicarlo. ¿No? 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 Pero ella dijo que no se podía comprar. Eso era cierto. Muy bien. Milagros. Milagros. Hola, hola. Sí, me escuchan, ¿no? Bueno, buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad yo he elegido del bosquejo de Job que el pastor Eddie nos ha facilitado, la letra F, conforme al capítulo de Job, el capítulo 11, que tiene 20 versículos. Este bosquejo titula La respuesta de Zofar. Job, sufres porque no te has arrepentido. Quita el pecado. Voy a leer solo 5 versículos de este capítulo, que dice: Entonces Zofar el naamita respondió: ¿quedará sin respuesta esa multitud de palabras? ¿Será absuelto el que mucho habla? ¿Hará callar a los hombres tu palabrería? ¿Harás escarnio sin que nadie te reprenda? Pues has dicho: mi enseñanza es pura y soy inocente ante tus ojos. Pero ¿quién diera que Dios hablara, que abriera sus labios contra ti? Y seguimos. Esto es respuesta de Zofar ante el capítulo anterior, donde Job expresa su lamentación, ¿no?, por la situación que ha estado viviendo. El punto que preciso que voy a desarrollar es el punto A de este bosquejo de la letra F, ¿no? Que dice: el hecho, tus argumentos contra Dios necesitan ser respondidos. Y esto nos dicen muchos porque vemos que casi siempre y todo el mundo quiere tener las respuestas para todo, estando prontos para hablar, tener la razón, antes que primeramente meditar para luego hablar. Cito Proverbios 17 del 26 al 28 de la Nueva Biblia de las Américas, esta versión, que dice: ciertamente no es bueno multar al justo, ni golpear a los nobles por su rectitud. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio, cuando cierra los labios, por prudente. Zofar, considerado uno de los amigos de Job, para ser un amigo tú habías tenido, ¿qué tiene que pasar? Tú has tenido que pasar tiempo, tu amigo conoce tu caminar, y sabemos que de los mismos labios de Dios dijo que Job era temeroso de Dios, apartado del mal, ¿no?, perfecto. Y esta respuesta que tiene Zofar, muchas veces nosotros somos prontos para hablar antes que meditar, ¿no? Quería recordar aquí
dos posiciones que es clara la Escritura al mostrarnos, en primer lugar, la posición del incrédulo. ¿Cómo está un incrédulo, un no creyente? La palabra dice que está muerto en sus delitos y sus pecados, como nos cita Eclesiastés 7:20, Salmos 14:3, Salmo 53:3 y Romanos 3:10, ¿no? Y la posición del creyente verdadero. ¿Cuál es nuestra posición? Que la fe salvífica en Cristo que ha iniciado el Señor en nosotros, ¿no? Para correr, arrepentirnos. Y es la fe para que pongamos nuestra fe en Cristo, como cita 2 de Corintios 5:7, que en Cristo somos nueva criatura. Otra posición del creyente es que el Espíritu de Dios mora en él para convencernos de pecado, guiarnos a toda verdad. Y como hemos escuchado de antes, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo. Otro punto importante es, Dios le provee y Dios nos provee, hermanos, una comunidad de fe, ¿no? El cuerpo de Cristo, y que nos necesitamos para la edificación. Tener la idea de algo, pero no conocer algo o alguien, ¿no? Podemos nosotros muchas veces tener la idea de algo, pero no conocerlo. Sofar tenía razón en que la vida de fe en Dios se basa en el arrepentimiento y la obediencia. Tenía razón en que Dios bendice a su pueblo con esperanza, seguridad y paz. Pero al igual que sus amigos, estaba equivocado al no comprender que Dios permitió los sufrimientos impredecibles y aparentemente injustos por razones que nosotros no conocemos. También Sofar creía comprender a Dios y se apoyó en la misma ley de retribución, el principio de siembra y la cosecha. Para acusar de nuevo a Job, él insinuó que Job era malo y pensó que era sabio, aunque en realidad estaba descontrolado. Porque la actitud de Sofar fue responder inmediatamente a Job, ¿no? A su manera, como creía. ¿Qué nos dice, hermanos, Jeremías 9:24? Para recordarnos esta porción del Antiguo Testamento. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. En el Nuevo Testamento encontramos 2 de Corintios 10:17. Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Me lleva a tocar lo siguiente. Sin lo primero no ocurrirá lo segundo. No se puede amar a quien no se conoce. Deuteronomio 6:5, hermanos, nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Lucas 10:27, en la voz de nuestro Señor Jesucristo, dice: respondiendo él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que Sofar tenía una idea de Dios, ¿no? Pero no conocía completamente a Dios. Por eso que en los últimos capítulos vemos que Dios reprendió a los 3 amigos de Job, ¿no? Cuando Job estaba buscando su causa, quería entender, ¿no?, por qué le estaba pasando ello. Y al final pasó lo que pasó. Dios produjo un arrepentimiento genuino, real en la vida de Job. Quería leer esta porción bíblica de Filipenses capítulo 3, que me lleva a ver un poco y recordar la vida de Pablo, ¿no? Sabemos que Filipenses fue escrito durante un tiempo que Pablo estaba en la cárcel. Que lo titulo en Cristo. Y aún más, yo estimo como
como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. El versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Para terminar y haber leído lo anterior, hermanos, el caminar de Job fue recto ante Dios. El caminar de Pablo fue recto ante Dios. Ambos sabían que al final del día, como dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Muy bien, observaciones. Job capítulo 11, los primeros 5 versículos. ¿Cuál fue su tema principal? ¿Estaban despiertos? Zohar era un personaje dogmático. Ya, como muchos en la iglesia, cuando nos conviene. Súper dogmáticos. Ajá. Bueno, en ese punto, ¿cómo es que ella lo conectó en sus últimas palabras? Conocía las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Así son muchas veces los dogmáticos. Sin sabiduría. Ya, así son muchas veces los dogmáticos, ¿no? Sabemos algo de Dios, pero no conocemos a Dios. ¿Alguien más? ¿Podría definir el ser dogmático, Pastor Eli? ¿Cómo? ¿Podría definir qué es ser dogmático? Bueno, depende del contexto que lo está usando Tomás. Muchas veces nosotros, el dogmático tiene la tendencia de ser legalista y aplicar la ley. La letra sin el espíritu. Pero te recuerda que la palabra dogmático depende en su contexto como lo usa. Entonces, Tomás está usando. Claro que él sabía de las cosas y hacía creer a todo el mundo de lo que sabía, pero según su contexto de él. Ya. No es la fórmula de una sabiduría divina. Eso depende de cómo se usa su contexto. ¿Entiende? Pero en este caso, Sofá te recuerda las últimas palabras que la hermana estaba compartiendo. Él sabía las cosas de Dios, pero no conocía a Dios. Y él le aplicó su propia sabiduría en la forma que lo entendía, ¿correcto? Así no somos muchas veces nosotros. Lo aplicamos tal como nosotros lo vemos, exclusivamente, así tiene que ser solamente, ¿no? ¿Alguien más? No, pasamos mucho tiempo respondiendo. Esa idea de responder, como hizo los tres, respondieron. Pero responder con la idea que no podemos hablar de lo que no conocemos. No podemos decir algo que no conocemos. No es, Más profundo que nosotros pensamos. no es la enfermedad de la iglesia. No es la enfermedad de la iglesia, muchas veces entre nosotros. También es algo que él, o sea, según él no quería compartir lo que supuestamente sabía todo, porque para los demás era que tal vez no estaban a su nivel. Eso es lo que demuestra Sofá. Bueno, sí, los tres hicieron eso.
Los tres hicieron eso con de lo que Job. él sabe y creen que los demás no saben nada. Eso demuestra. Trataron a Job como si fuera un ignorante. Ujú. Más que es una pregunta. En nuestra vida cristiana y en cualquier ámbito que nosotros nos relacionamos como cristianos, vamos a tener esta respuesta. Lógicamente, como la respuesta de los amigos de Job. ¿Qué deberíamos hacer frente a ello? ¿Cómo deberíamos responder frente a esas palabras, acusaciones o cosas aún dentro de la iglesia? Bueno, la complicación de su pregunta es que la pregunta no considera las circunstancias del asunto en cual uno está siendo acusado, porque Job fue acusado injustamente, ¿okay?, por su situación. Ahora, note que por todo el libro de Job, la cosa que nos llama la atención es que Job nunca le reclamó a Dios por todo lo que él sufrió. Lo que reclamó es porque estoy sufriendo, y no le reclamó a Dios los detalles del sufrimiento. Él estaba empinado, enfocado en ¿qué? Que yo soy inocente de ¿qué? Del pecado deliberadamente abierto, ¿no? Lo interesante es que él no le reclamó mis hijos, mis hijas, mis vacas, mis cabellos, Él nunca entró en esos argumentos. Ahora, en el contexto de su pregunta, ¿cómo que tú respondes o reaccionas? En el contexto de su pregunta. Vamos a decir que tú estás a ser acusado de ser adúltero. Ahora tú tienes un contexto por cual defenderse. O sea, en tu pregunta, ¿cuál es el contexto de las circunstancias que está siendo acusado? Ahora, Job nunca se metió en el contexto. Nunca, que es interesante. Tú y yo estuviéramos peleando. Mis 7 hijos, mis 3 hijas, etcétera, 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 etcétera. Pero él estaba apelando a Dios. Es interesante que Job nunca le apeló a los 3 amigos, pero los 3 amigos le apelaron a él, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El capítulo 20, versículo del 1 al 4, el versículo 2 dice, ¿no? Job, capítulo 20, permíteme. Sigue. Capítulo 20, versículo 1 al 4, pero el versículo 2, específico. Acá el Sofar indica claro, la clásica de él. Por cierto, mis pensamientos me hacen responder y por tanto me apresuro. Entonces dice, la represión de mi censura he oído y me hace responder el espíritu de mi inteligencia. ¿No? Sí, del espíritu de mi entendimiento me hace responder. Pero, Sí, porque con Sofá era mi. Con él era mi entendimiento, mis pensamientos. sí, pues, no viene una revelación, ¿no? No, Para bueno, nada. Eliú hizo la misma cosa. Su concepto, propiamente. Y el golpe que le está dando Job, que él supuestamente no cree él que sabe más Job que él. Él está entonces demostrando que sabe más. Una vez más, los 3 hicieron eso con él. Y eso sucede, ¿no? Sí. La cosa es que Job apeló a Dios. Okay, so ahora en la pregunta que hizo Belisario, que no la quiero soltar, es que Job no apeló a sus acusadores, apeló a Dios. Ahora, por eso te hice la pregunta, la circunstancia de la acusación va a depender cómo usted responde. Su pregunta es cómo debemos de responder. ¿Cierto? La pregunta suya. Ahora, la tendencia nuestra es quedarnos estancados en el contexto de la acusación. Esa es la tendencia nuestra. Job apeló
a Dios. Ahora, en sus preguntas, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Es apelar a Dios. A Dios. Pero la tendencia es quedarnos estancados en las circunstancias de los detalles. Y ahí es donde uno pierde. Porque si una persona ha determinado, Belisario, yo te voy a acusar de esto y esto, y no importa lo que tú digas, tú en mi mente eres culpable de esto, no importa, ¿no? So, ahora, tú no tienes que responder, por más que tú te trates de defender de la cosa detallada, no te voy a escuchar, porque ya he determinado que estás condenado y culpable en mis ojos. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es dejar de apelar a mí, porque ya te condené. Tú tienes que apelar a Dios, el que tiene el poder sobre todo. Y esa es la parte que muchas veces se nos pierde. Y Job nunca apeló a los 3 amigos, ni siquiera su esposa, que lo maldició, ¿no? Y Sofar es uno de los ejemplos de eso. Él apeló a Dios. ¿A quién tú tienes que apelar? A Dios. A Dios. Y eso no quiere decir que toda la gente va a aceptar su inocencia. Tú tienes que apelar a Dios. ¿Otra cosa? Yo saqué una parte referente a lo que ha dicho mi hermano, ¿no? En lo que Sofar determina un punto importante, ¿no? Escribí esto. Vean esto, dice la palabra de Sofar, hay verdades. El versículo 5 es una verdad inimitable. No sé. La alegría de los malos es breve. Amén, decimos todos, ¿no? El gozo del impío por un momento. Sin embargo, él mezcla la verdad con la mentira. Y ahí está el gran peligro realmente. Cuando tiene alguien que mezclar la verdad con la mentira. Creo que todos nos hemos encontrado en ese mismo paquete. No, pero hay verdad y hay mentira. Ya, te recuerdo, unas cuantas semanas atrás yo dije, mira, hay la verdad bíblica, la verdad de Dios y nuestra verdad. Y muchas veces, porque lo tenemos paralelo, ¿no? Pero cuando lo discutimos o lo compartimos, no son paralelos, lo mezclamos. Y típicamente, ¿por qué? O una vez más, por nuestros sentimientos. Pero lo que él hizo nunca mezcló, hablando de Job, ¿ok? Sofá sí, pero Eliú hizo igual, ¿ok? Pero él no permitió sus sentimientos mezclar la verdad, hasta que al fin él siguió reclamando, y Dios le llamó la atención y le jaló las orejas. Al fin, porque le reclamó, pasó una línea fina donde su reclamo se convirtió en una acusación. Claro, por eso que Sofar era una persona que no tenía la mínima sensibilidad, o perdón, la mínima misericordia, ¿no? Ya, eso es cierto. Y muchas veces nosotros no tenemos, andamos igualitos. Ya, igual nosotros. Muy bien, vamos a concluir en oración, ¿no? Gracias por Tehuana y por milagros. De todo, ¿aprendieron algo este semestre? Este libro nos ayudaría mucho en la iglesia, en los conflictos que tenemos uno con los otros. Vamos a orar. Señor Padre, en esta mañana, gracias, Señor, que hemos concluido este semestre, Señor, en el libro de Job, Señor, reconociendo que hay tremendas riquezas en este libro, Señor, de tratar con los sentimientos, emociones y los pensamientos después de entrar en un estado de sufrimiento y acusaciones falsas, Señor. Pero también, Señor, en cómo manejar estos grandes conflictos que tenemos entre nosotros muchas veces, sin ver el cuadro más grande, que tú eres un Dios soberano, Señor.
Señor, Padre, ayúdanos a madurar y a crecer en tu gracia, pero también en tu sabiduría, Señor. Y Señor, y mostrarle esa misericordia al demás que no lo merecen, como tampoco nosotros lo merecemos, Señor. Ahora, Señor, que nosotros seamos un mejor reflejo de la gracia suya y su misericordia como miembros de una iglesia, Señor, viviendo dentro de la comunidad de los creyentes. Ahora, Señor, permíteme crecer para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.